Buenas tardes. ¿Se me oye bien, no? Sí, parece que sí. Bueno, pues sí, la verdad es que siempre, después de comer, siempre se hace un poco más duro. Pero bueno, haremos lo que podamos. Pues yo vengo a hablar de otro año más. Ya llevo 4 ediciones en el CCN, o sea que es un placer estar aquí de vuelta. Y bueno, y aprovecho pues darle gracias a la organización y a los sponsors y por supuesto a todos ustedes, ¿no? Por estar aquí después de comer más, que siempre es más complicado. Pero bueno, haremos ahí por entretener un poco el tema. Bueno, voy a hablar un poco, le había puesto el título de por un puñado de bases de datos. ¿Qué vamos a hablar? De fugas de información, bases de datos. Ahora está lleno. Entonces, un poco, ¿cómo nos impacta esto? Y nos impacta prácticamente a todo el mundo. Y hay gente que piensa que no, seguro que también. Bueno, ¿pasa esto? Sí. Pues mi nombre es Simón Roses, soy el fundador de Bullnex, una empresa o startup, yo qué sé, ahora pasan 50 años y sigue llamándote startup, pero bueno, una empresa de ciberseguridad. Y bueno, y ahí está mi Twitter para quien quiera seguir un poco las aventuras, ¿no? Bueno, pues nada más, la parte aburrida ya la pasamos. Ahora un poco la agenda. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de fugas de información. ¿De qué estamos hablando, no? Bases de datos. Hoy en día todo es datos. Y luego también pues vamos a ver un poco cómo afecta aquí a España. Cuando tenemos datos, pues podemos ahí pues, analizarlos, ¿no? Ahora que esto es data science, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? El analista de datos, pues aquí, si tienes datos de estos, pues es chulo. Y luego veremos un poco las conclusiones. Bueno, fugas de información. Pues prácticamente yo creo que ya aquí todos entiendo que somos profesionales. Esto está a la orden del día. O sea, prácticamente cada semana o cada 2 semanas por lo menos, no vamos. Constantemente estamos viendo que hay alguna fuga de información y esa base de datos pues aparecen en diferentes sitios, etcétera. Aquí no voy a entrar de cómo se recoge esta información, etcétera. Eso daría para otra charla. Pero bueno, entonces eso está a la orden del día. Esto está pasando constantemente. Y vamos a ver ejemplos recientes, y tan recientes como de ayer. O sea que hay constantemente bases de datos que están circulando, con todo tipo de información. Y es un poco lo que va esta charla, ¿no? Vale. Bueno, no tengo conexión, me parece, pero bueno, aquí los que no conozcáis esta web, os recomiendo que echéis un vistazo. Information is Beautiful. Es una web donde hacen visualizaciones de datos y tiene unas cosas espectaculares. Yo les sigo ya desde hace años y entonces, pues, por supuesto, como no podía ser menos, han hecho una visualización de bases de datos, de fugas de bases de datos. Y aquí, bueno, si veis en la pantalla, pues bueno, tenemos 2019, 2018, 2017, luego en azul y luego en amarillo, que son ahí pues, significativas. Bueno, hay una que es muy interesante, si miráis en la primera línea, entiendo que se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien? Perdón que os dé la espalda, pero es para ver, sí. Pues una muy interesante, Facebook, que está aquí. Hay una base reciente que se ha publicado de Facebook, donde hay 420 millones de cuentas. Con vuestro nombre de usuario, bueno, hay un montón de información. Y esta es nueva, está circulando, esta tiene pocos meses. Con la que le está cayendo a Facebook y encima pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, así estamos. Y esto, pues bueno, está a la orden del día. Y como veis, pues si vais a esta web, pues vemos aquí de todo. Mira, tenéis Twitter en el 2018. Bueno, prácticamente cualquier empresa hoy en día ha tenido algún problema de estos. Y si no lo ha tenido, lo va a tener. Porque esto está pasando. Pero bueno, quedaos con esta web, os recomiendo que le echéis un vistazo. Fantástico para hacernos una idea de cómo está el panorama, que no está bien. Vamos a ver. Bueno, fugas en números. Estamos viendo, ya os digo, cada semana o cada 2 semanas vemos alguna fuga de información en los medios. Eso hay muchas más, lo que pasa no siempre sale en los medios. Entonces, fuga en números. ¿Qué sabemos? Bueno, aquí no hay nada escrito en piedra, la gente a lo que tenemos acceso, bueno, en teoría, por lo que suponemos, se está hablando que hay unas 9.362 bases de datos que conozcamos o que se hayan publicado y hay discusión entre el número de miles de millones, ¿no? Y entonces se calcula que entre 4 y 6.000 millones de contraseñas están por ahí, esas cuentas comprometidas, ¿no? Pues estamos hablando de muchas cuentas.
Ya os digo, aquí no hay números exactos. ¿No? Aquí nadie se ha sentado a mirar toda esta información porque yo creo que nadie la tiene toda. Pero entonces nos hacemos unas ideas. Pero bueno, estamos hablando aquí de unos números impresionantes. Luego también, pues aquí en la cajita negra, pues esa es de AvinOwn, que es un website que hacen todos estos temas, que luego veremos. Y aquí ellos, pues aquí tienen el top 10. Pues aquí te están hablando del Collection One, que es una recopilación de passwords que, pues lo bueno de aquí, muchas veces las bases de datos, claro, las bases de datos generalmente eran de una empresa en concreto. ¿Se me ve? ¿Se me oye? Sí. Eran de una empresa en concreto, pero ¿qué pasa? Que ahora la gente está haciendo recopilaciones. Pues cojo diferentes bases de datos y las meto en una. Entonces ahí, por ejemplo, el que pone Collection One es eso. Luego tenemos, yo qué sé, ahí hay Exploiting, que es un foro muy famoso. Tenemos MySpace, LinkedIn, que hay mucha gente ahí que ha visto su base de datos, etcétera. ¿Alguno de vosotros sabéis? Mira, aquí hay unas preguntas, aprovechamos. ¿Alguna de vuestras empresas ha tenido alguna fuga de información? ¿Alguno? Bueno, luego veremos si estáis en alguna de esas empresas. Porque no, gente no vais a decir, vale. ¿Alguno de vosotros ha buscado vuestras direcciones de correos en AvinOwn, en algún sitio de estos? ¿Sí? ¿Pero porque habéis querido o porque es la política de la empresa? Porque ahora muchas empresas están recomendando que hagáis esto. ¿Esto vuestras empresas lo dicen o no lo dicen? ¿Todavía? ¿Que lo hagáis? Bueno, pues eso es una cosa que hay que trabajar, ¿no? Y yo sé que ya hay algunas empresas en España que recomiendan a sus empleados que tanto su cuenta corporativa, que al final la utilizan más de la cuenta, y su cuenta personal, pues que verifiquen a ver si apareció en una base de datos, ¿no? Que seguramente es que sí. Hoy en día ya prácticamente nadie se libra. Y luego el otro lado, a vuestra derecha, tenéis ahí una lista de 30 fugas. 30 fugas ahí que para ellos, para esta empresa es AppGuard, que es una empresa americana, sí, creo que es americana, si no recuerdo mal, y esta empresa se hizo bastante famosa porque fue una de las que destapó el tema de Cambridge Analytica con Facebook. Entonces esa empresa se dedica a estos temas concretamente. Y entonces aquí pues tenemos un listado de lo que ellos han visto, que es, estamos hablando de millones, o billones, mejor dicho, ¿no? Yahoo, 3 billones americanos, ¿no? 3.000 millones. Estamos viendo aquí números que son increíbles. Esto todo eso son cuentas, nombre de usuario y contraseñas. Esto es brutal. ¿Y qué se puede hacer con esto? Pues se puede hacer cosas interesantes, ¿no? Tanto de un punto de vista de seguridad como un punto de vista criminal, que es lo que está pasando también. Entonces, esto es un poco la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando ya son cifras increíbles. Y también que esté pasando, ¿no? Bueno. Vamos a ver, entonces, ¿qué información hay expuesta? Pues, ¿cómo es posible? Bueno, un incidente de seguridad, ¿no? Pues una mala práctica de configuración, ponemos una base de datos expuesta en Amazon, típico, un Mongo abierto, Elasticsearch, que la gente no sabe cómo configurarlos bien. Y entonces esto pasa. Y esto la mayoría de veces va por ahí. No es que te hayan atacado, sino que tú mismo has expuesto esa información en Internet. Y luego, obviamente, el otro es ciberataque. Pero estas son las dos vías principales. Algunos también pueden ser el insider, ¿no? La persona adentro, que también ha habido casos. Pero hoy en día ya más o menos suele ser por una mala práctica de seguridad. Y luego, ¿qué información expuesta? Bueno, pues ahí ya vemos de todo. Desde nombres de personas, usuarios, contraseñas, direcciones de correo, direcciones físicas, donde su dirección de su casa, número de teléfono, comentarios. Que los comentarios suenan así como tal, pero ahora veremos un ejemplo del impacto que puede tener. Pues DNI, en el caso de España, que pues hay bases de datos que circulan por ahí, que está el DNI también, bueno, y hay un montón de información, ¿no? Pues toda esta información que nos podemos encontrar en las bases de datos. Aquí hay cosas muy interesantes. Bueno, esto es un ejemplo para los que nunca hayáis visto una de estas bases de datos. Esta es una que apareció en Navidad de 2017, bastante potente, con más de 1.000 millones de credenciales, ¿no? Una cosa a tener en cuenta, muchas veces cuando se publican estas bases de datos, las contraseñas están cifradas, ¿no? Y entonces hay que romperlas. Pero bueno, en este caso de esta base de datos, lo interesante es que ya la habían hecho. Y ahí está todo, está aquí en texto claro. Y no solo eso, sino que aquí nos han metido un par de... La gente que ha hecho esto, pues ha publicado esta base de datos y encima habían publicado una serie de scripts para que podamos hacer búsquedas y ordenar la información. O sea que eso está muy bien, nos ayudan, ¿no? Pero bueno, esto es para que hagáis un ejemplo, ¿no? Esto es una base de datos real que podemos encontrar. Esta, por ejemplo, no es muy difícil de encontrar. Y ya os digo, tiene más de 1.000 millones de cuentas, casi nada, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? Podemos hacer búsquedas de cosas, ¿no? Esto es un dominio aquí en España, no sé cuál es. Y entonces vamos haciendo búsquedas de dominios de cosas españolas, ¿no?
Aquí a lo mejor aquí alguno pues puede que esté aquí en esta sala, que aparezca por ahí, ¿no? Pero bueno, para no ofender a nadie no he puesto nada de esto, obviamente se sabe quiénes son, pero generalmente he procurado ser políticamente correcto. Aquí, pues para que hagáis una idea, ¿no? Aquí, pues por ejemplo, en esta base de datos, pues tendríamos los nombres de usuarios y los hashes, y ahí los podíamos romper, ¿no? Que eso sería otra charla. Esta mañana me parece que ha habido una charla ahí al respecto, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué está pasando? Pues ahora, por ejemplo, hay muchos profesionales que cuando pillan bases de datos de estas, pues hacen como una serie de retos. Esto ya es el CTF, porque los CTFs a veces aburren, pues esto es el siguiente nivel. Pillas una base de estos y lo suyo es intentar romper todas las que podamos. Y esto la gente compite. La gente se ha construido clusters para máquinas que luego lo utilizan para su servicio de pentesting, pero también de paso esa máquina que está parada pues aprovechamos, ¿no? Entonces la gente se está construyendo clusters diseñados para romper passwords. Entonces aquí hay como pequeñas competiciones cuando aparece una base de datos que tú la obtienes y entonces a ver cuántas contraseñas rompes en 24 horas o en 48 horas, cuántas consigues romper y luego si consigues romper todas. Entonces la gente está haciendo retos. Esto lo veo ahí entre varios profesionales que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues obviamente, pues ya tienen todas esas contraseñas ahí hackeadas. Bueno, entonces ahora con esas contraseñas podemos hacer una cosa que se llama credential stuffing. Antiguamente, pues si hacéis pentesting, bueno, está el tema de ataques de fuerza bruta, que estamos ahí probando contraseñas. Bueno, muchas empresas ni se enteran, pero eso es un proceso muy lento y no es nada efectivo. Entonces, credential stuffing ha sido el siguiente paso. Esto está viniendo del lado de los criminales, ¿no? Esto en foros underground se está llevando mucho. Entonces, te venden estas bases de datos hackeadas y te venden herramientas. Y esto, el credential stuffing, lo que hace es automatizar. Estamos hablando que la automatización, aquí estamos hablando de millones de cuentas. Hemos visto una base de datos de 1000 millones. Eso no puede ir a mano. Entonces hay que automatizar. Entonces la gente está haciendo herramientas y con estas herramientas podemos empezar a hackear. Lo que vamos es probando esas contraseñas que tenemos en diferentes sitios, a ver si son válidas o no. Y muchas veces pues son válidas, porque la gente entiende reutilizar. Vosotros aquí utilizáis todas vuestras contraseñas, son únicas para todos los portales, ¿no? Todos, seguro. Entonces ahí nos aprovechamos, bueno, los malos se aprovechan de eso, ¿no? Que es el credential stuffing. Y no solo eso, sino, pues, aparte de los foros que te venden tal, pues también te han diseñado herramientas que podemos utilizar para hacer el credential stuffing, que se venden. Estas herramientas son de las dos más conocidas, hay más. Estas Storm y Sniper. Storm, por ejemplo, es gratis y Sniper creo que son 5 o 10 dólares a 50, o sea que las puedes comprar. Y como ves, tiene unos interfaces espectaculares. Esto es más bonito que software comercial. Y encima son bastante que las puedes configurar. O sea, estas herramientas las puedes configurar para atacar cualquier tipo de web. Atacar en el sentido que es que prueban la contraseña, ¿eh? No están lanzando ningún ataque, un exploit o algo así. Simplemente validan si tú le metes un listado de millones de contraseñas y le dices contra qué webs quieres ir y las prueban rápidamente. Y entonces ya ves, pues esto ya, incluso ya, como vemos, tenemos herramientas para hacer credential stuffing de forma efectiva, ¿no? Y la gente lo está utilizando. Hay muchos, ya os digo que esto es sobre todo en temas de foros turbios, que se está moviendo este tema, ¿no? Pero se está haciendo. Bueno, ahora veamos el caso de, hemos visto un poco lo que son la fuga de información, tipo de información que se expone, credential stuffing, que ya os digo que es un ataque también que se está utilizando mucho, incluso los atacantes, incluso no, bueno, no he comentado, pero si en el último link que había abajo en el credential stuffing, si os interesa, si utilizáis mucho el attack mitre, ¿no? el framework de mitre de ataques, pues por ejemplo veréis que hay un tema de contraseñas. Pues ahí, por ejemplo, se podría meter todo el tema de credential stuffing, ¿no? Los atacantes utilizan toda esta información. Pues nosotros también muchas veces, yo por ejemplo para pentesting también lo utilizo. O sea que tenemos que empezar a utilizar esta información, ¿no? Siempre y cuando tengamos acceso, que eso es otra historia. Bueno, fugas de datos en España. Bueno, en el caso, aquí tenemos 3 ejemplos. Aquí tenemos a Telefónica, eso es un ejemplo que fue el año pasado, que había un fallo de seguridad y entonces había millones de datos de sus cuentas, creo que eran las facturas, si no recuerdo mal. Y entonces se podía acceder a millones de usuarios a su información de sus facturas. Incluso hubo una pelea entre Telefónica y Facua, si no recuerdo mal, por este tema, ¿no? Además, justamente también el fallo que tenían de configuración también era muy parecido a lo que le pasó a LexNet, ¿no? Al portal de justicia, casualmente. Pero bueno, entonces esto vemos aquí, hay una mala práctica de configuración y tienen ahí su información expuesta, ¿no? Y afecta pues, a millones de usuarios. Luego otro es uno que salió este verano,
que es el gran hackeo de la prostitución española. Esto era una base de datos en Mongo, que estaba expuesta en Internet. Esto lo encontró una empresa extranjera y lo publicaron, contactaron con el Confidencial y diferentes medios y tal. Y esto fue en agosto que apareció esta base de datos. Y aquí es curioso porque hablaban, en esta base de datos pues se habla de prostitutas, con todos sus datos de estas prostitutas, nombres, y me parece que ponía bastante información sobre ellas, y luego también sobre los clientes. Y los clientes también había comentarios. ¿Se acuerdan de los comentarios? Y aquí los comentarios, pues los clientes comentaban ahí el tema. Pues esta base de datos está totalmente expuesta, ¿no? Y ahí pues se pone que hay bastante información. Yo esta no la he visto, entonces no sé exactamente el nivel de detalle, pero vamos, me parece algo brutal, ¿no? Que esto pase. Ya que eso exista, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, bueno, esto es así una base de datos bastante polémica, ya os digo. Y luego otra que está pasando ahora mismo es la de Caja Rural, ¿no? No hay nadie aquí de Caja Rural, ¿no? O ha trabajado antes, ¿no? Bueno, no, yo imagino que no vas a levantar la mano, pero si hay alguno, la semana pasada, esta noticia salió la semana pasada de que Caja Rural había expuesto unas bases de datos bueno, no sé si todos, pero de muchos clientes. O sea que hay una base de datos con los clientes de Caja Rural. Pero ayer se publicó otra base de datos con todos los empleados. Y lo mejor de todo es que no son los empleados actuales, sino son todos los empleados que han ido pasando a lo largo de los años. Incluso mucha gente que decía que había trabajado un mes, estaba su información ahí. Y ahí pues se ponía su DNI, su dirección de casa, su dirección física, vamos, su correo, toda esa información. Y estaba expuesta en Internet, totalmente. Yo imagino que ahora la Agencia de Protección de Datos tendrá algo que decir, veremos. Pero bueno, son temas ahí pues graves, ¿no? Que esa información esté totalmente expuesta, etcétera. Y mantienen toda esa información de empleados antiguos también, que lo tienen ahí, ¿no? Bueno, pues estos son algunos ejemplos de cosas que están pasando aquí en España, ¿no? Incluso hay bases, yo estoy viendo bases de datos. Claro, toda esta información muchas veces es complicada si lo hacen público, vale, sabemos que había una fuga, pero hay veces que se consiguen bases de datos y no tenemos certeza si realmente es de esa organización, o ha habido una fuga, o la han robado, no sabemos muy bien los detalles. Yo, por ejemplo, últimamente estoy viendo bases de datos de algunas empresas españolas que no han salido en los medios, entonces no sé si esa información, si es verdad que es una base de datos de ellos o de dónde sale, ¿no? Pero bueno, hay cosas curiosas. Bueno, ¿a quién afecta? Pues aquí prácticamente ya afecta a todo el mundo. Si metéis vuestra cuenta de correo, hay diferentes portales, luego veremos uno de los más famosos, pero si metéis vuestra cuenta de correo corporativa y personales, seguramente aparecerá en algún sitio. Prácticamente hoy en día nadie se escapa. Pues, ¿qué podemos encontrar? Bueno, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, podemos encontrar defensa, que hemos visto, gobierno y partidos políticos, pues también podemos hacer búsquedas de sus direcciones de correo y su información, el IBEX 35, por supuesto, tu cuenta de empresa y personal, ¿no? Pues está ahí muchas veces, incluso muchas veces vuestras direcciones de correo aparecen en bases de datos de sitios que nunca vosotros habéis dado de alta. Pues esto ya es otro tema de data brokers y todo ese tema de venta y compra de información, ¿no? Pero ya vuestras direcciones de correo solamente aparecerán en alguna base de datos. Estamos hablando de millones de cuentas, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, alivio. En la base de Amazon, buscando direcciones españolas, pues no hemos encontrado ninguno. O sea que podéis descansar en paz. Pero eso no significa que no haya, simplemente a lo mejor pues nosotros hemos buscado, pues obviamente, empresas españolas que conocemos y no hemos encontrado ninguna. También el dataset, tampoco no tenemos ninguna garantía que el dataset que nosotros hemos trabajado sea el auténtico o esté toda la información. Nunca tenemos esa certeza. Pero bueno, en los datos que tenemos, por lo menos no hemos encontrado hay una empresa española. Eso no significa que no haya alguno, que hayamos utilizado un correo que no hayamos identificado. Puede ser. Pero bueno, también hay que decir que Ashley Madison en España, en su momento, cuando hubo este tema, tampoco en España no es que fuera popular, pues no ofrecían servicios en España. Entonces tampoco a lo mejor por eso nos hemos librado. A ver si hiciésemos una búsqueda, yo qué sé, en otro portal tipo Tinder, seguramente saldría, si hubiese una fuga, veríamos en correos españoles, imagino. Pero bueno, por eso ahora mismo pues se puede descansar en paz que no ha salido ninguno en este tema, ¿no? A menos no con su correo corporativo. Bueno, en el caso de fuerzas y cuerpos hemos hecho ahí un pequeño estudio, para no ofender a nadie, pues uno de los cuerpos aquí de España tiene un 50% más de presencia en bases de datos. Y el otro, pues bueno, es curioso, pero bueno, uno tiene bastante más presencia que el otro. O sea, que tenemos más direcciones de correo y nombres, contraseñas, etcétera, que del otro cuerpo, ¿no? Un 50% más, aproximadamente. Curioso. Del IBEX, el IBEX 35.
Pues aquí buscando en el IBEX, en todo el dataset con el que hemos trabajado, que está bien, es un dataset que está bastante bien, pero no tenemos todo ese dataset de los 9.000 y pico, ¿no? Ya quisiera yo, pero no. Pero bueno, entonces lo que hemos visto en los datos que trabajamos, pues vemos que por lo menos del IBEX hemos sido capaces de identificar pues alrededor de unas 25 empresas que sí que tenemos direcciones de correos y contraseñas de esas 25 empresas del IBEX en diferentes bases de datos de fugas, ¿no? Que han aparecido. Y luego, curiosamente, yo pensé que íbamos a encontrar todas, pero hay un 10% que no. Bueno, eso puede ser de diferentes motivos, ¿no? A lo mejor nos faltan más datos, hay muchas bases de datos que no hemos conseguido, que no tenemos acceso, que puede ser que estuviesen ahí, puede ser que sí. Puede ser que a lo mejor tuviesen una política de seguridad y controlan muy bien el tema de que los usuarios no utilizan sus cuentas corporativas. No sé, imagino que habrá diferentes motivos, ¿no? Pero alrededor de unas 10 empresas del IBEX no han aparecido en ningún dataset, ¿no? Pues bueno, eso está bien. Bueno, algunas contraseñas nacionales, ¿no? Mirando, pues aquí tenemos millones de contraseñas para tirarnos ahí un rato, ¿no? Aquí podría estar aquí días sabiendo de esto, con todas las contraseñas que hay. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? El 111111, sofisticado, trabajo en Europa, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es bastante robusta, ¿no? Y además lo he puesto en negrita. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Porque no sé cuántas veces se repite, y es que ya he perdido la cuenta. Tendría que hacer un query. Vamos, que un montón de gente utiliza un 2, 3, 4, 5. Si alguno de aquí lo utiliza, cambiarlo, por favor. Luego tenemos asterisco 999, asterisco. Bueno, aquí vamos a empezar que la gente empieza a ser más ingeniosa. Podemos ir del 1 al 9 y lo ponemos otra vez, ¿no? Con el 0, bueno, podemos ir de 1, 2, 3, 4, 5, 9, 1, 2, 3, 4 todo seguido, vale. Guardia Civil, a lo mejor es policía, no lo sé. Y luego, obviamente, equipos de fútbol, estamos en España, ¿no? Tenemos el Málaga, el Real Madrid, Vizca, el Barça, bueno, y también había un montón más, ¿no? Pero equipos de fútbol, la contraseña del equipo de fútbol, obviamente también ahora estamos con Marvel hasta la sopa, pues tenemos a Superman y Spiderman, Gazpacho, y Gazpacho también se repite bastantes veces, o sea, vale que nos gusta Gazpacho, pero era curioso, o sea, lo he visto bastantes veces. Soy la mejor, aquí el ego sobra. Luego ya tenemos otra, ya entramos en temas un poco más escatológicos, ¿no? Tenemos zurullo, pollón, pene, tal, X, con sexo. Bueno, el sexo lo he puesto ahí en rayitas, porque las variaciones que hay de sexo, bueno, podría estar aquí poniendo diapositivas con la palabra sexo con algo. Increíble la imaginación que tenemos. Por debajo de la mesa, ¿no? Bueno, y la gilipollas menorquín, no sé, tendré algo aquí. Luego tenemos esta que parece ruso, pero estos son contraseñas de verdad, o sea que la gente se curra ahí unas contraseñas. Y luego tenemos ex, que esto parece ahí como hexadecimal o algo así, ¿no? Pues esto es una contraseña, esto es alguien que ha escrito signo de dólar, ex, corchete, esto, ¿no? Esto es la contraseña, sí. Y luego también hacker, ¿no? La gente escribe ahí soy hacker y también a eso lo escribe bastante gente, ¿no? Y también tiene un montón de variaciones, ¿no? O sea, estos son algunos ejemplos. Ya os digo que hay muchas más. O sea, cuando estamos hablando de millones de contraseñas y miles de millones de contraseñas, ¿no? Pues vemos ahí de todo. Esto es para daros un ejemplo de las cosas que estamos viendo de cosas en España. Y hay muchas más todavía, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues estas son las conclusiones que hay de contraseñas en España. Bueno, un poco las conclusiones. Bueno, esto es un problema global, en el sentido que ya está pasando en todos los países, a nivel mundial. Ya os digo que aparecemos bases de datos de cualquier país, o sea que es un problema global. Esto ya afecta a todo el mundo y ya os digo, si buscáis vuestra cuenta de correo solamente aparecerá en algún sitio. Me sorprendería que no. Alguna vez me ha pasado que la gente, cuando hacemos ejercicio de estos, su cuenta no aparece en ningún lado, que me dice, no, es que no lo utilizo para nada. Y le digo, obviamente, entonces. Pero no, lo normal es que tu contraseña aparezca en alguna base de datos. El récord que más recuerdo, creo que es un chico, cuando lo metimos en Admin-On, que ahora comentaré, creo que le salió que estaba en 8 bases de datos. O sea que, bueno. Luego también, pues bueno, desde un punto de vista un poco de seguridad, de defensa, pues tenemos que empezar a analizar nuestra superficie de ataque, ¿no? Todos los vectores por donde nos pueden atacar, ¿no? Muchas veces estas fugas de información no es ni un ataque, ni un insider, ni nada de esto, sino que son nuestras propias malas prácticas de seguridad.
no configuramos bien las cosas, no protegemos nuestra información adecuadamente. Pues tenemos que analizar toda esa superficie de ataque y determinar cómo protegemos nuestra información, ¿no? Y luego, pues también, si queréis comprobar vuestro correo, o vuestra contraseña, que eso es bastante interesante, también tiene esa funcionalidad. Admin es uno de los portales más conocidos y podéis meter vuestra contraseña y os dice si esa contraseña se ha utilizado en algún sitio o es conocida o no es conocida, ¿no? O sea que os invito a que hagáis el ejercicio, si nunca lo habéis hecho, es vuestras diferentes cuentas de correo, probarlas ahí, a ver si ha aparecido en alguna base de datos, en alguna fuga de información, ¿no? Luego también, pues bueno, aquí en España ha habido varias guías que son bastante interesantes. Tenemos en la Agencia de Protección de Datos que han publicado una guía de cómo gestionar la información para despacho de abogados, pero bueno, aunque sea solo para abogados, específicamente está bien la lectura, puede haber cosas interesantes. Y luego también han sacado una guía para la gestión, el último link, y notificación de brechas de seguridad. Y luego INCIBE también ha sacado la guía de gestión de fuga de información, ¿no? O sea que si tenemos alguna información en nuestra empresa, pues estos son unos recursos bastante interesantes un poco para gestionar todo ese proceso. Porque al final, pues la gente, la mayoría de muchas empresas se suelen callar ante la fuga de información hasta que salen los medios, ¿no? Que tarde o temprano suele salir, ¿no? Incluso yo ya he oído rumores de algunas empresas que han sufrido ransomware últimamente para tapar fugas de información. Bueno, y esto es todo para el tiempo que tengo. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo preguntas Sí. para ti, Simón, porque ha estado realmente interesante. Vamos a ver con la primera. ¿Cómo de legal es almacenar estos leaks en nuestros sistemas? Es un tema complicado. Es un tema que hay que trabajarlo. Ahora mismo hay un poco de vacío, bueno, vacío no, pero eso depende a quién preguntes. Es un tema que estamos mirándolo, para hacerlo bien, Está complicado. Fuera de Europa, eso digo. No te mojas. No, fuera de Europa. No comen, comería Tosak. No sé qué me estás hablando. Venga, la siguiente. ¿Se puede verificar las cuentas de una empresa de forma automática? ¿Verificar las cuentas automáticas? De una empresa de forma automática. Sí. Sí se puede. He comentado algún método aquí rápido cómo se hace. No es que invite a hacerlo, pero sí se puede. ¿Más preguntas? Apareces como diablo, pero también un poco como defensor. Yo estoy diciendo el problema, en un papel no la complicado. Es complicado. Estás en un papel complicado. ¿Alguien de la sala quiere hacer una pregunta a Simón? ¿Nadie quiere hacer una pregunta a Simón? Bueno, yo en lo que atañe al mundo del fútbol, por ejemplo, es una fuga de información todos y cada uno de los contratos que se han ido apareciendo, los grandes jugadores del contrato de Gareth Bale, contrato de Cristiano Ronaldo, es decir, son fugas de información igual, ¿no? Porque solo son accesos a las bases de información. Bueno, de hecho creo que el Real Madrid, o no me acuerdo quién, se hizo oficial de que habían entrado en varios de los contratos, exactamente, clubes sí, es más importantes, ¿no? Sí, es verdad, salió, esto ya hace algo de tiempo. Sí, hace 2 años me parece que fue cuando se dio a conocer y luego se han ido filtrando de manera… Exacto, estos son igual que lo de Panamá, los famosos Panama Papers, todo esto, pues todo esto son bases de datos con información, exactamente. A mí no me interesa desde un punto de vista de seguridad tanto, porque para mí no me tal, pero bueno, para otras personas, desde luego para Hacienda, los Panama Papers sí que le interesa un montón. Hombre, no te digo nada. O sea que depende a quién pero bueno, todo dato le interesa a alguien. Simplemente esa persona tiene que encontrar ese dato, ¿no? Pero hoy en día todos los datos tienen algún valor. Simplemente es para quién. Esa es la cuestión. Y de todas las contraseñas que has expuesto, ¿hay alguna que no hayas expuesto porque no quieres decir públicamente de lo graciosa, llamativa, cachonda, cualquier calificación? Hombre, yo creo que había algunas cachondas por aquí. Dentro del sexo, como has dicho, que el ámbito es muy amplio, es verdad. Podría haber puesto diapositivas solamente con eso. No sé, no me acuerdo tampoco. No tengo capacidad para recordar 1000 millones de contraseñas o más. Pero vamos, es que hay un montón, hay tantas, que a lo mejor tenía que haber puesto una diapositiva solo con eso, pero bueno, tomo nota. Pero vamos, hay un montón, hay tantas que cuando estás ahí haciendo el análisis dices, Dios, qué imaginación tenemos. Supongo que como en las contraseñas, en principio nadie te las ve, hasta que pasa esto, entonces claro, tú vas poniendo lo que quieres. Porque además has hecho una pregunta y yo creo que deberías volver a hacerla, yo creo que deberíamos, yo me incluyo.
Entonces, quiero, La ya contraseña para Real Madrid, la contraseña Real Madrid. ¿quiénes utilizamos la misma contraseña para todo? Me imagino que como yo no soy de este sector y soy un poco... ¿Podéis levantar la mano si no es problema quién utiliza la misma contraseña para casi todo? Nadie, ¿no? Ya me imaginaba yo que estoy en un mundo que no... Pues yo soy el... Como no vivo en este ámbito, yo sí que reconozco que a mí el día que me pillen en todas. Sí, suele pasar, Mira, pasar. nos avisa el comunicador. Ninguna pregunta más a Simón. Nadie se atreve en la sala a preguntarle. Bueno, pues muchísimas Bueno, pues gracias. muchas gracias a todos.